se escribe que Vinicio Cerezo, todavía muy poco antes de la reunión del 7 de agosto en la ciudad de Guatemala, estaba todavía ayudándole a la contra. El plan de paz no tuvieron nada que ver los demás colegas centroamericanos. Yo fui en diciembre de 1986 a visitar la Casa Blanca. Me hice acompañar del presidente del Poder Judicial, don Miguel Blanco, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, la presidenta de la Asamblea Legislativa, una profesora universitaria, Rosemary Karpinski, y el presidente del Ejecutivo, que era yo, para demostrarle al presidente Reagan y a su gente muy de derecha, convencidos de que a los sandinistas había que sacarlos a tiros de Managua, que no era posible dejar de ayudarle a la contra, a quienes Reagan llamaba el equivalente de los padres de la patria, de Thomas Jefferson, de Washington, de Madison, de Hamilton. Imagínense ustedes. En alguna oportunidad se puso una camiseta, un t-shirt, que decía: yo también soy un contra. Tal era la obsesión del presidente Reagan con la guerrilla que él formó, por así decir, que él organizó y que él financió con muchísimo dinero. Yo regresé de Washington después de haber visitado al vicepresidente Bush, que había venido a la toma de posesión mía aquí, como se ve en el documental. Me invitó a tomarme un par de gin tonics y fui con John Bill, quien también aparece aquí, un amigo mío chileno, compañero de doctorado en Inglaterra, que después del golpe a Pinochet se vino para acá. Y le dije al vicepresidente: me voy muy triste, porque después de que fracasó la iniciativa de paz de Contadora, que aquí no se menciona, pero que fue una iniciativa de paz elaborada por países latinoamericanos para la región centroamericana, fundamentalmente México, Venezuela, Panamá y Colombia. Y después apareció un grupo de nuevos países que se llamó el Grupo de Apoyo a Contadora, que eran 8 países latinoamericanos. Eso fracasó, lamentablemente fracasó. No se pudieron poner de acuerdo los centroamericanos sobre la iniciativa de Contadora, y entonces regresé a Estados Unidos convencido de que solo quedaba la guerra. Y la verdad es que a mí me habían elegido para hacer las cosas que le ofrecía a los costarricenses en una campaña, que es lo que todo mundo que aspira a ser presidente anhela, poder cumplir con los compromisos de una campaña. Y la guerra era incompatible con eso. Centroamérica es demasiado pequeña como para que distinguieran a Costa Rica como algo diferente, como el oasis de paz que éramos. Ningún turista iba a visitarse en Costa Rica cuando sus vecinos estaban en guerra. Ningún inversionista iba a invertir en Costa Rica cuando sus vecinos estaban en guerra. Para un japonés, para un canadiense, para un alemán, para un inglés, la región era demasiado pequeña y se imaginaban que toda estaba en la convulsión del conflicto militar, aunque Costa Rica no lo estuviera. Entonces le dije a Margarita, mi esposa: bueno, yo voy a hacer un plan de paz. Lo hicimos en enero, el Kitchen Cabinet, el gabinete de cocina, que éramos mi hermano, ella, John Bill y yo, y lo enviamos a los presidentes de Centroamérica a finales de enero, y los invité
esperando que ya lo hubieran estudiado, que vinieran aquí. Nos reunimos en San José el 15 de febrero. Esa reunión se ve en el documental. Terminamos leyendo el plan de paz en el Teatro Nacional, que se ve en el documental. Y a Daniel Ortega le dije, escoja usted si quiere venir o no. No quisiera yo exponerte, Daniel, a que te chiflen. Nicaragua nos acababa de acusar ante la Corte de La Haya y Costa Rica estaba muy indignada. Y sigue indignada, 30 y pico años después. La verdad es que con Calero y con todo lo que suele suceder, Costa Rica siempre sigue indignada. Sobre todo que existía el precedente que el día de la toma de posesión, la embajadora de Nicaragua, que era una señora encantadora, hija casualmente, doña Violeta Chamorro, Claudia Chamorro, era la embajadora del gobierno sandinista, cuando entró al estadio le dieron una silbatina horrible, en contraste con el aplauso que le dieron al vicepresidente Bush. Y a mí me apenó mucho, pero de ahí así somos los costarricenses. Y entonces a Daniel le dije, no quisiera exponerte, francamente yo prefiero, si vos me lo permitís, invitar a los otros, que vengan ellos, vos no venís, y yo después del 15 de febrero te voy a visitar y te voy a contar todo lo que pasó aquí en San José, y eso fue lo que hice. Después me fui con Rodrigo Madrigal a hablar con él, con el directorio, y le expliqué todo lo que había sucedido aquí en Costa Rica. Entonces, ¿por qué darle el premio a 5 presidentes? Tan solo porque llegamos a ponernos de acuerdo. Ellos no tuvieron nada que ver con el plan de paz. Lo único que tuvieron que decir es, sí estamos de acuerdo y firmamos. Estados Unidos, sin duda alguna. Estados Unidos, el presidente Reagan, el secretario de Estado Schultz, el secretario del Pentágono Weinberger, Oliver North, que aparece aquí, Elliot Abrams, el subsecretario de Estado, todos los asesores del National Security Council, absolutamente toda la gente del Pentágono, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, las mentes del Partido Republicano más reaccionarias que uno puede concebir, estaban convencidos de que no se podía permitir el establecimiento de un gobierno comunista en Centroamérica. Recuerden que Ronald Reagan había invadido Granada por tener un gobierno de izquierda. Granada es del tamaño de un barrio de Nueva York. En ningún momento Granada podía ser un peligro para Estados Unidos y sin embargo Reagan invadió Granada. Así es que después de lo que pasó con Cuba, Estados Unidos no quería un segundo gobierno comunista en Centroamérica, ni en el Caribe, ni en ninguna parte. Al final, ellos fueron los que propiciaron, por supuesto, el golpe de Estado de Allende en Chile,
Ellos fueron los que propiciaron la caída de Arbenz en Guatemala. Ellos fueron los que pusieron a militares de extrema derecha en todo Centroamérica y Suramérica. Esa es la historia de los Estados Unidos. Yo siempre que voy a Estados Unidos y sobre todo cuando estoy en Washington, les hago la broma de que la única razón por la cual Estados Unidos no tiene golpes de Estado es porque no tiene una embajada en Washington. Entonces, el más difícil obviamente era Estados Unidos. Por otro lado, habían diferencias muy grandes entre los países aquí. Digamos, don Napoleón Duarte sabía muy bien que las armas del FMLN venían de Nicaragua. COA las enviaba a Nicaragua y Nicaragua las enviaba a El Salvador.